Esta pequeña librería donde sirven café resulta ideal para la lectura íntima en un cómodo sillón. Cada estante presume una selección particular de títulos de psicología, teoría política, filosofía, artes, cuentos y novelas, literatura infantil o cómic. Los fundadores de este establecimiento aseguran que ciertos libros de aquí no se encontrarán en otro lugar. Creemos que vale la pena ir a comprobarlo. Visita Librería Marabunta sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México. Muy bienvenidos a Librería Abierta, el programa donde habitamos entre libros y donde recorremos las librerías de barrio más hermosas de toda la Ciudad de México y esperemos muy pronto llevarlos al resto del país. Hoy tenemos un programa, yo quiero decirles que les va a gustar, les va a interesar, les va a fascinar, les va a hacer correr a la librería más cercana. Vamos a platicar con Rosa Beltrán de Radicales Libres. Posteriormente, y la tenemos con nosotros también, hablaremos con Almadelia Murillo y Rosa, por supuesto, de La cabeza de mi padre. Y por último, nuestras invitadas escogieron un libro de la literatura clásica que van a recomendar y van a ver por qué, que es Frankenstein, de María Shelley, que seguro les suena a muchos de ustedes, pero que quiero aventurar que no todos ustedes han leído y queremos que lo lean y van a ver por qué. Los voy a dejar con una pequeña cápsula de introducción y regresamos con el primero de nuestros libros del día de hoy. Su entrada a la Academia Mexicana de la Lengua es la corona de una carrera impecable por las letras. A Rosa Beltrán se le puede reconocer por su labor docente y editorial, así como por su cargo a la cabeza de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Pero su corazón está en los muchos libros de cuentos y novelas que escribe y que sus lectores fieles aclaman, atesoran y demasiadas veces devoran. Como prometido, empezamos con este maravilloso libro de Rosa Beltrán, maravillosa autora también, Radicales Libres. Y vamos a ver, les voy a dar una muy pequeña introducción a de qué se trata esto. Este libro comienza con un acto que hace que la narradora tome conciencia de sí misma y de su historia. La madre de la narradora huye en una motocicleta cuando la narradora tiene 14 años. Este es el evento traumático que la saca como, yo siento que es una especie de simbólico segundo cordón umbilical cortado y la hace tomar conciencia, la hace como es un evento iniciático, un poco traumático, que le hace preguntarse, pues, ¿quién es mi madre? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué es el mundo? ¿No? Tiene que tomar cargo de sí misma en ese momento. La historia de esta mujer que vio la huida de su madre cuando tenía 14 años no es contada en ese momento, es contada cuando se va otra mujer de su vida. Es cuando ella es madre a su vez y ahora es la hija quien se va. Es el momento en el que vuelven al momento en que su propia madre se fue para contárselo a su hija. Entonces, la narradora de esta novela, esta mujer, ve irse a su madre y a su hija, pero por razones distintas. Pero al fin y al cabo por razones de mujer, de ser mujer, de asumirse como mujer y de tomar independencia de la vida de mujer. Rosa, ¿qué son estas dos mujeres? O sea, se van por razones aparentemente muy distintas, pero al mismo tiempo por cada una tomar una opción de ser mujer. ¿Quiénes son? ¿Cómo son estas mujeres que se van? ¿Cómo las sitúas en la historia? La primera se va en el 68, es una novela que abarca 60 años de historia del país, del 68 a la pandemia. Son dos momentos críticos, no solamente en el país, sino en el mundo, que nos hacen cobrar conciencia de cambios radicales. Y la madre, al principio, se va huyendo en una motocicleta Harley Davidson, abrazada de un hombre, y les dice adiós con la mano a los hijos que se quedan. Porque con el 68 inicia esta primera sublevación, más que una liberación, de mujeres que toman por primera vez anticonceptivos y por lo tanto toman las riendas de su vida profesional, social, intelectual. No se dedican exclusivamente a maternar, cosa que hizo la generación anterior a ellas, ¿no? Con 8 hijos, 11 hijos, etc. En el segundo caso se trata de la hija, que pertenecería a lo que ahora conocemos como los millennials. Y en este país, ya sé que las migraciones masivas son un fenómeno de nuestro tiempo en todos los países, pero en este en particular,
quienes migraban hasta hace poco y desde hace mucho, lo hacían por razones económicas, por razones de seguridad, del sur al norte y muchas veces sin papeles. Por primera vez en 60 años, a mí me ha tocado presenciar este fenómeno de jóvenes que aún teniendo una carrera y aún teniendo un futuro profesional, se van. Y cuando yo era chica, me acuerdo que cuando alguien se iba por mucho tiempo, los padres, los tíos, me decían, ¿y qué se te perdió por allá? Como implicando que aquí se vivía muy bien. Ahora nadie en su sano juicio le diría a un joven, ¿por qué te vas? Así que la novela parte de esa pregunta, ¿y por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Esas son las dos razones que me pareció a mí que son emblemáticas para describir estos 60 años tan distintos de vida en México a través de 3 generaciones de mujeres. Sin embargo, hay una generación, la del medio, la de la narradora, que se queda. Toma esa decisión, no es feminista, es feminista. ¿Cuál es la manera de ser mujer quedándose en México de esta narradora? Ella toma una opción diferente a su madre, una opción diferente a su hija. ¿Cómo lucha por su lugar de mujer en ese México? La narradora es una escritora. Una escritora, un escritor, se queda en los lugares para testiguar, es un testigo, y a veces un testigo que es un voyeur, aunque las circunstancias no sean las óptimas, para registrar qué es lo que pasa. Se va cuando apaga la luz, cuando se termina todo, ¿no? Pero mientras ocurre todo este cambio, ella está ahí para registrarlo. Solo que descubre en algún momento de la novela que se lo está contando a esa tercera generación, no solamente a su hija, sino a todos estos jóvenes que se van, explicándoles qué ha sido este país, qué fue, por qué se vivió de una manera tan distinta en los 70, con las utopías socialistas. Se van a alfabetizar los jóvenes, llega a este país una generación muy importante de latinoamericanos exiliados. Primero llegaron los exiliados españoles de la República, pero en los 70 llegan chilenos, argentinos, uruguayos, etcétera, ¿no? Y conforman la cultura en buena medida, aunque también haya exiliados que se van y que en el caso de quienes escribimos, los leyéramos, ¿no? Cristina Peri Rossi, Onetti, de manera que estos exilios entre España y México han estado muy vivos siempre, pero ese sueño socialista de los 70 termina con la caída del muro de Berlín. En ese momento se acaban todos los distintos pues sí, sueños, las distintas aproximaciones que hubo. Inicia otra etapa en los 80 que tiene que ver con Reagan y con Thatcher y con una apuesta distinta que es el neoliberalismo. Y después en los 90 la aparición del Internet, que es el otro grandísimo cambio. Ahora ni hablar hasta donde se ha llegado con todos los dispositivos de WhatsApp, de comunicación masiva y con el GPT. Son cambios históricos enormes que a mí me interesan. En muy poquito tiempo, ¿no? En muy poquito tiempo. O sea, es alucinante que estás hablando pues como de 3 décadas, más o Sí, menos, sí. ¿no? Y el mundo que empieza en esos 60, al que llega en el 2020, la novela de Rosa, hay una reunión a través de una aplicación que nos permite vernos en la pantalla, Sí, ¿no? sí. Ese recorrido es muy distinto. Pero yo quería decir una cosa. Yo creo que la narradora de esta historia también se va, de otra manera, ¿no? En alguna ocasión, cuando yo leí la novela y conversé con Rosa, le decía, porque escribir también es irse. Y digamos, atendiendo más como al artilugio narrativo, en esta especie de el yo narrador y el yo narrado, Sí. hay un irse, te tienes que ir de ti para poder contar, ¿no? Como que me queda siempre esa sensación en las voces que se asumen. Es una sola voz, pero a la vez también se tuvo que ir para contarlo. Correcto, porque es ficción, finalmente es autoficción. Es muy loco este término, ¿no? A mí siempre Es rarísimo. Es rarísimo, porque en rigor todo lo que uno escribe es autoficción. Pero por otro lado, sí es tomar algunos elementos de la experiencia y encarnarlos en el cuerpo y reconvertirlos, como has dicho tú, resignificarlos, para que esa primera persona del singular se convierta en una primera persona del plural. Son Exacto, nosotros, y no solo nosotras. Interpela a quienes han vivido todos estos años en este país y han atestiguado esos irse, esas huidas. Esas vidas, ¿no? Es como, justamente es este juego entre
lo personal, lo hablábamos un poquitito antes de llegar a esta mesa y a estas cámaras. Está la historia individual que se vuelve colectivo, lo colectivo también es individual, y también lo privado y lo público, ¿no? Cómo se ha quitado y cómo se ha diluido esa separación, esa línea. Y en esta novela también lo has dicho, es muy evidente el andamiaje histórico. O sea, está ahí la historia porque influye directamente en la vida individual de cada una de las personas, ¿no? No son cosas separadas. Claro, ya había dicho. Cuando entras a tu casa, no cierras y dejas a la historia fuera. La historia la traes adentro. ¿No? Tú haces la historia con tu vida, ¿no? Sí. Y las historias de familia son lugares privilegiados para hablar de este secreto, ¿no? Esto que decía Tolstoy, de que todas las familias felices lo son de la misma manera y las infelices cada una a su modo. Habla de que tienes que desvelar un secreto familiar para hablar de una específica manera de vivir y de ver el mundo, aunque al final todos vengamos de distintas familias, conozcamos esta estructura, ¿no? Sí, pues vivimos en el mismo país y tenemos el reflejo, o sea, podemos leernos y entendernos perfectamente. Lo que dices ahorita me lleva a otra de las cosas que más me impresionaron en la novela. Dices, se cuentan secretos, pero parece que la narradora está tratando de contarle a una hija que no quiere que le cuenten todos los secretos. Hoy en día en que todo se sabe, en que todo se expone, en que todo es un striptease, ¿no? Emocional, de los secretos, de la vida privada, donde se ha diluido justamente esta línea entre lo privado y lo público, hay como una especie de petición de secreto, de no quiero saber tanto de tu vida privada, ¿no? Que se da justamente en las familias. Antes era inconcebible, porque justamente lo que primaba era el secreto. Los secretos de familia, o sea, no se contaban las cosas que había hecho una abuela cuando no eran según la moral y no debían saberse. No se contaban muchísimas cosas. Todo lo que quería la gente era que le cuenten, saber. Y hoy en día que saber está ahí es como, no me cuenten demasiado. Dime, Rosa, cuando esta narradora, esta mujer, escritora, está contándole esto a su hija y le dices que no quieres saber tanto, tienes derecho al silencio. Tienes derecho al silencio. Al silencio, pero escucha. ¿Crees que es justamente también, hay esta función de las mujeres más grandes de transmitir a las más jóvenes que están ahorita en sus propias luchas? ¿Hay esta necesidad de transmitir todo lo que ha pasado? ¿Y ellas acaso no están escuchando lo suficiente o no se vinculan con sus predecesoras? Yo veo la historia como un transcurso, como dijeron ustedes, algo que nos ocurre, pero además de lo que participamos, pero también como un tesoro, algo que nos explica cómo somos y que podría también prestarse a algún tipo de prescripción, cómo seremos, qué nos espera. Pero con cada generación, cuando somos jóvenes, pensamos que el mundo empieza. Y tenemos razón, porque el mundo empieza cuando somos jóvenes. Que las transformaciones nacieron ahí, que a nadie se le había ocurrido antes hacer una revolución por ese lado. Y nos damos cuenta de que en realidad, por ejemplo, en el caso del feminismo, hablando de la cuarta ola, pues esto viene de muchísimos años atrás. Es una lucha y es una herencia que nosotras que estamos aquí escribiendo y que estamos en esta librería y participamos del acto de leer todos los días de nuestra vida, le debemos de algún modo también a las abuelas. Estamos cosechando el beneficio. Claro, de otras que se adelantaron a abrir estos espacios. Y tienes razón, hay una paradoja implícita en el hecho de que ahora todo lo exponemos a través de las redes sociales, a través del internet, a través de los programas de televisión, a lo Big Brother. Sí. Sin embargo, hay algo que no cambia, que es el morbo por conocer la vida privada de los otros. De pronto nos damos cuenta en estos programas que es idéntica, que es normal, que es parecida, pero que esa curiosidad por saber qué estás haciendo cuando supuestamente estás en el ámbito privado sigue ahí. Y por parte de esta generación tan activa, digamos, tan estruendosa, un interés de decir, no me importa, no quiero saber, porque el mundo comienza hoy. Esta paradoja es una de las situaciones en las que vivimos, pero yo creo que siempre, cuando alcanzas cierta edad, te das cuenta de la enorme riqueza que hay en saber, sobre todo en saber desde el cuerpo, cómo experimentaron esto que yo experimento de esta forma, porque solo de esa manera creas comunidad, te das cuenta que o llegamos todas o no llega ninguna,
y que el lema debe ser 1, 2, 3 por mí y por todas mis compañeras. Sí, ¿tú cómo sientes sientes, yo sí siento cierta desconexión con o sea, natural por un lado, pero por el otro, una cierta manera de relegar a las feministas del pasado por las nuevas feministas de hoy, como ya no nos entienden. O sea, los jóvenes sienten que ya no son entendidas por las feministas anteriores, y las feministas anteriores sienten que precisamente que las jóvenes no forzosamente conocen de dónde vienen, o sea, no llegaron ahí solas. Yo lo que creo que pasa es que toda revolución tiene una carga emocional desbordante, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y que un poco está también contado en la novela de Rosa. O sea, empieza con una revolución en los 60s, ¿no? En 68. Y las emociones, que así es, pues, es muy difícil que una revolución de esta naturaleza venga llena de lucidez, calma, ganas de escuchar. Si me voy de adelante hacia atrás, pienso en el 2023, en el reciente 8 de marzo, en la marcha, lo que más vi, primero fue este relevo generacional de chicas de 28 años, no llegaban a los 30, no llegaban a los 30 el promedio. Había de todas las edades, pero el promedio. Y había pegados muchos carteles en este formato como de la revolución se busca, con el rostro, dando el nombre, dónde vive, qué edad tiene, mi violador, ¿no? Esa rabia es muy difícil que de pronto se asiente para escuchar. Y también sirve para mucho, ¿no? La rabia y la ira sirve. Sí, sirve para convocar, sirve para empujar cosas. Entonces creo que en ese sentido, desde esta furia, de pronto es difícil, pero no imposible, escuchar a las generaciones anteriores, ¿no? La edad sí te va dando la distancia, la perspectiva, bendita perspectiva, que te dan los años de decir, no, bueno, pero también las mujeres antes de mí, mi propia madre que no se asume feminista y sin embargo lo fue, lo es, ¿no? En una serie de cosas, en liberarse de un matrimonio, etcétera, va cayendo el mensaje, ¿no? Lo que creo que sí está muy consciente en todas nosotras es que somos el resultado del trabajo de las generaciones anteriores. Eso es innegable. El voto, el anticonceptivo, las poquitas entidades que van ganando la despenalización del aborto, eso es un trabajo que viene de generaciones, ¿no? Ahí vamos. Hay mucha ira en el camino, pues sí, pero ni modo, ¿qué hacemos? Convivir con eso. Yo no creo que haya falta de escucha, fíjate. Yo creo que en el fondo hay una empatía grande, porque sí se asumen, nos asumimos como un colectivo. Y esta parte es fascinante, es maravilloso, desde el color morado, el pañuelo verde, un violador en tu camino, y cómo esto se convierte en algo global, y cómo también las redes sociales hacen que te importe muchísimo ver esta manifestación en favor de la primer ministro de Finlandia para apoyar que baile en su tiempo libre, que no por eso tiene que dimitir. Por favor, qué absurdo. Perdón por ser seres humanos. Exacto. Nos gusta bailar. ¿No? Y Sería bueno, muy inquietante un primer ministro que no se toma el tiempo de irse a divertir. De A hecho, los yo creo que 36 habría que años. obligar a todos. Pero esa a es la irse un mirada ratito. la esa es la masculinización mirada del poder, Exactamente, ¿no? exactamente. Ajá. Y lo mismo, por otro lado, construir esta empatía con las mujeres en Irán que se cortan el pelo, ¿no? Porque las matan, porque las encierran, porque esto también es una ventaja del hecho de que se haya mostrado lo privado en la arena pública y que las mujeres nos sintamos parte de algo que a todas nos concierne. Yo lo veo como un momento de una efervescencia y una fuerza y un cambio extraordinarios que apoyo, por supuesto, y que me interesa registrar. A mí, sin embargo, me parece que justo en este libro hay un intento de pacificación real, o sea, no hay rabia y condenación, o sea, sí hay una tristeza, quizás ahorita lo mencionamos, por quizás una nostalgia, para regresar a la pregunta que tú que decías al principio, Rosa, ¿qué nos pasó? ¿No? Pero no hay, por ejemplo, este enojo por la madre que se va. Justamente el famoso monstruo, la madre que abandona a los hijos, al revés. Hay un intento de no condenar la decisión de ninguna de estas mujeres y de no irse como con una gran rabia, justamente. Y esto es lo que hace este valor histórico de una generación que habla a otra, de más calmado, ¿no?
las cosas se están haciendo. No hay que forzosamente dejarse ir a la violencia, a la destrucción, a la condenación. Podemos reflexionar, podemos platicar entre nosotros. Fíjate que es un propósito estético, más que moral. La escritora hablando. Sí. Que no es la protagonista, que es la la escritora. escritora. Una narradora que no tiene yo nada que ver. Yo narra. Yo quería salirme del esquema freudiano. Por favor. Por más de 100 años, todo se ha explicado a través de este Sí, esquema. de acuerdo. Siempre el origen tiene que ser los padres, siempre tiene que partir de una grieta, de Cierto. una falta, de un trauma, de todo tienen la culpa. Bueno, y pagas sesiones y sesiones para regodearte hablando de esta falta Sí. de otros, sin que te dé tampoco mucho beneficio, según se ha visto, pero así como existe esa estructura, hay otras más que son muy identificables. Cuando alguien va al confesor, pues lo que tiene que hacer es, digamos, una confesión, una expiación, un propósito de enmienda. Si no existe esa estructura, no tiene sentido la confesión. Y si tú te pones a analizar, es muy fácil ver cómo estamos llenos de estructuras narrativas que se imponen y por lo tanto están tomando decisiones por nosotros, nos obligan a interpretar nuestra historia o la historia de los demás de una manera distinta. Yo quería salirme de esa caja. Yo quería contarlo desde otro lugar. Sí, que es una nueva libertad, una gran libertad. Y que es bellísimo, ¿no? O sea, retomando a Tolstoy, que sí castiga a Ana Karenina. Esa señora está castigada y tiene un final por haberse atrevido. Sí. Y esta mujer de esta novela, la madre que se va en la Harley Davidson, que son como 3 personajes, no es castigada y eso me parece muy importante. Es bellísimo. Ninguna mujer hay es libertad. castigada aquí por tomar una decisión. Ninguna. Ajá. Y eso es bellísimo. Y además es una manera en la que muchos, digo, desde las generaciones que vivieron el 68 a las más nuevas generaciones, nos reconocemos en pedazos de esta historia, ¿no? ¿Qué vivimos nosotros en el 85? ¿Cómo vivíamos las fiestas? ¿No? Yo creo que es música. La música, ¿no? Entonces, distintas generaciones se encuentran aquí, otra vez como el gozo, ¿no? De esta historia compartida aquí en México y de cómo crecimos y cómo somos quienes somos. Entonces, pues Sin embargo, es un drama, ¿no? Porque contada así parece que es Heidi en las montañas. No. Son 60 años terribles, ¿no? Con una carga dramática debajo. Pero cuando los vivimos también en otros momentos con alegría, con felicidad, con ese ¿Cómo es la vida? soundtrack. ¿Cómo es la vida? Exactamente. ¿Se puede contar la felicidad? Esto es una pregunta que suena muy ingenua, pero a mí me da vueltas. En poesía es obvio, lees a muchos poetas y encuentras la felicidad, lo luminoso. Y en narrativa se puede, a pesar del drama, contar la felicidad, hacerla vivir, sentir la ingenuidad, la sorpresa. Yo creo que sí se puede, que se dé. Es que yo creo que puedes volver a vivir momentos terribles. Quizás a lo que iba, porque del 85, ¿quién va a tener nostalgia? O sea, en cierto modo lo vuelves a vivir, pero no es algo que deseas. O sea, se muere, o sea, que te caigan las casas encima y se muera la gente. 68 fue una matanza, ¿no? O sea, cuentas eventos trágicos incluso dentro de la familia, cuentas y lo que dijiste, ¿qué nos pasó? Hay una visión también, por otro lado, está la historia personal y la historia colectiva que va hacia una negrura terrible, ¿no? Desde la que le reflexionas desde la pandemia. Esa falta de solidaridad, de empatía, de vernos como parte de lo mismo. O sea, si la hija se va, no se va por los ideales revolucionarios No, de la madre, se va porque este país es muy violento y vivió una historia de violencia que la tiene aterrorizada. Vamos a tener que cortar y vamos Bueno, lean la novela leamos si quieren saber y qué pasa. continuemos platicando de esto y que tengamos más ocasión, pues nos vamos a ir a un corte y volvemos con una pequeña cápsula que nos va a presentar a Alma Delia y vamos a hablar de nuestro siguiente libro, ¿sale? Volvemos. Ella dice que es prófuga del godinato, del mundo corporativo y de Ciudad Nezahualcóyotl, donde nació. Pero Alma Delia Murillo no es mujer que huye, sino que se lanza de libro en libro en pos de la verdad, la más difícil, la literaria y la personal. Es una columnista valiente en los periódicos y una escritora de cuentos y novelas que llegan al alma. Pues el segundo plato de esta deliciosa cena de libros, librófagos,
Es el de Almadelia Murillo, La cabeza de mi padre. Wanted. Me lo imagino así como de un cartel anunciando, pagamos por la cabeza de este hombre, tráiganmelo. Almadelia, en vez de la madre que se va, como empieza el libro de Rosa Beltrán, en esta novela quien abandona es el padre. Y abandona una mujer y 8 hijos en colonias marginales de la Ciudad de México. La narradora de esta historia decide buscar a su padre como el héroe de Pedro Páramo. Todos recordamos esta gran novela mexicana, quizás las más grandes, la traje aquí como para recordatorio, donde empieza Juan Preciado diciendo, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Los paralelismos son muchísimos con esta novela, Almadelia. Dices, incluso los mencionas mucho a este Juan Preciado y dices que en México hay ejércitos de Juanas y Juanes Preciado. De Juanas y Juanes Preciado que no conocieron a su padre, abandonados por el padre, que están buscando al padre, que vivieron con la madre y la madre les lega nada más como el nombre del progenitor. Le dedicas también a quienes como tú, hay una dedicatoria, buscan a su padre. Dime algo, Almadelia, podríamos hablar de que es una reescritura, un remake, una reapropiación de esta historia mexicana que no cambia. ¿Es un nuevo Pedro Páramo? Pues no lo sé. Cuando comencé a escribirla, que fue a finales de 2020, en plena pandemia, es la primera vez que escribo en este registro autoficción. Es mi historia, la narradora soy yo, el personaje soy yo. Y muy pronto, cuando arranqué, dije, es que esto, en lugar de evadirlo, lo tengo que poner por delante, ¿no? Todos somos hijos de Pedro Páramo en este país. Millones. Millones. Y ahí doy una estadística que es la más conservadora, pero nuestros datos oficiales más o menos dicen que el 40% de los hogares mexicanos, el papá se fue. 40%, casi la mitad. Y en ese sentido es como que de pronto creo que estoy contando mi historia, pero una historia colectiva, que allí se conecta con la de Juan Preciado, buscando a ese Pedro Páramo, ¿no? Entonces, pues vino naturalmente la referencia y preferí no evadirla y más bien meterla en el relato, porque además se parece mucho, ¿no? Yo iba a La Mira, Michoacán, buscando a un tal Porfirio Murillo, porque mi madre dijo que allí es donde vivía, sin foto, con una foto sin cabeza. Fantasmagórica, como el fantasma de y llegas a un lugar desolado por la violencia donde fantasmas hay, ¿no? Muchos. Terror hay. Sí, sí. Michoacán, el narco, este país, ¿no? El relato de este país, las carreteras de este país, hoy son eso. Ahí iba yo, buscando. Por los prejuicios, en cierto modo, por los prejuicios y ideas recibidas, y quizás por nuestra situación en México, tendemos más a perdonar al padre abandonador, a juzgarlo menos monstruoso que una... O sea, lo de la madre abandonadora, fuera de como una mirada tan como sabia, tan... una mirada que comprende tanto como la de Rosa ante la madre que se libera de este mandato de ser madre, ¿no? Por las circunstancias. Es el monstruo. Pero el padre se puede juzgar, se sigue juzgando. O sea, lo que quiero decir es que hay atenuantes para comprender al padre que abandona a Almadelia. O sea, esto es una novela del perdón. ¿Se va a perdonar a esos padres abandonadores? ¿Qué se puede? Mira, ¿Se debe? No lo sé. ¿Hay que comprenderlos? No lo sé. No lo sé. Sé mi historia y sé el relato que yo hago, que empieza con mucha rabia generacional, no solo mía. Cuando yo era niña y me preguntaban nombre del padre, yo escribía refinado, en lugar de finado, porque no entendía, pero era muy pequeña e imitaba a mis hermanos. Pero mi padre no había muerto, era un mito familiar. Imagínate cuánta ira hay detrás de decir su papá se murió, ¿no? Entonces no hay un perdón, hay mucho enojo, hay mucho dolor, ¿no? Y el relato de esta hija que sale en las carreteras Michoacán preguntando, empieza con mucha rabia y termina comprendiendo, ya no es la hija, sino el ser humano, a los 40 años, para eso sirve la edad, la perspectiva, comprendiendo al muchacho de 24, que era mi padre entonces,
digamos que el cisma en la historia familiar es que mi hermana tuvo un accidente y se quemó muy pequeña, ¿no? Cuando mi padre tenía 24 años. Entonces yo lo puedo ver bajando de este pueblo michoacano a caballo con su hija en brazos, quemando, muriéndose, llegando al hospital. Y entiendo que quizá es demasiado para cualquiera. O sea, veo al muchacho de 24 y digo, no fue fácil, ¿no? Ese es el relato que logro hacer desde este inmenso privilegio que es poder contar la historia, que te da distancia y te permite escribirla. En términos sociales, no. Yo creo que es notorio que hay un permiso cultural y social para que el padre abandone, ¿no? Este dato de 40% de los hogares mexicanos. Y entonces digo, en la novela los hombres también abortan a hijos ya nacidos, en masa, y nadie se escandaliza, ¿no? Y hay otra cosa que yo creo que pasa en tu maravillosa novela, y es que quien va narrando, va también narrándose. Se va explicando esta historia donde el padre no estuvo, pero la madre sí, y luchan por sobrevivir. Es la historia de la sobrevivencia pura, al mismo tiempo que se está buscando al padre, y cómo nos explicamos sin él y cómo pudimos sobrevivir sin él. Entonces, si hubiera ese perdón o ese atenuante, creo que también es un perdón que surge del hecho de saber que la fuerza que tuvieron, ¿no? Que ese abandono no es nada más el desposeerlos, el quitarles. En el caso de la madre y de los hijos es darles una fuerza extraordinaria para sobrevivir. Sí, sí. Así que ahora ya es casi una mera curiosidad, bueno, una mera grandísima curiosidad de saber quién es el padre, casi como los hijos que son adoptivos y que quieren conocer al padre, su origen, el padre biológico, la madre biológica. Pero ya no va, lo que encuentren, me da la impresión de que ya no va a cambiar esa historia que ya se contó. Claro. La protagonista. Sí, sí. Y en la novela lo digo, ¿no? Siempre evocando a la Cordelia del Rey Lear. Sí. Tu dote, más bien mi dote fue tu ausencia, ¿no? Sí. Esa ausencia fue el regalo, la forma del amor. Claro, bueno, ya después de muchas páginas, y mucha rabia. A mí me gustaría que hablemos, estamos justamente en una librería, hablemos un poquito entonces de esa otra referencia que es quizás inversa, porque no es el hijo que va a buscar al padre. En este caso, el rey Lear es un padre que defraudan sus hijas, salvo una. Sí. ¿Qué paralelismo hay? Pues mira, yo recuerdo que muy pequeña, en unos años muy duros viviendo en una vecindad de Santa María la Ribera, mis hermanos leían libros que abandonaban por ahí. Y me encontré un todo Shakespeare de Aguilar, con sus hojitas de cebolla. Y leí, y no entendí, pero sentí cosas, ¿no? Un poco como el personaje de Rosa que lee 100 años de soledad, de la cama de los padres, y medio no entiendes, pero entiendes. Yo creo que eso es lo que te convierte en alguien que va tomando los libros como un camino, ¿no? Entonces, la referencia tiene que ver con, si hay un padre que abandona, el rey dice, abdico de todo cuidado paternal, ¿no? Sí. Como abdicó el mío. Pero a la vez, esta búsqueda tiene que ver con una necesidad de, quiero llegar a mi origen, quiero saber quién soy, ¿no? En algún momento también lo comparo con el Frankenstein, más bien con la criatura, no con Frankenstein, con la criatura de Mary Shelley. Estoy buscando a un hombre hecho de retazos sin cabeza, ¿no? Entonces, es inevitable las referencias literarias, pues porque una se hizo leyendo. Sí, por supuesto. Rosa menciona algo que me parece también bien interesante en la novela, como uno de los quizás motores y quizás que contribuyen justamente a que no se trate de una novela del perdón, sino una novela de ir a confrontar mundos, que es que este abandono, esta exposición, como dicen, las hace más fuertes. De hecho, en tu novela, es que el programa no se supone que es para hacer paralelismos, pero estas dos novelas se hablan y establecen puentes muy alucinantes. También La madre que se va había subrayado en su libro de Nietzsche, lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿no? ¿Y qué es eso? No te mates de abandono y te hace más fuerte. Pero se habla mucho de la carencia, del abuso, la pobreza. Hay momentos que dices que el hambre te forma, te hace más fuerte. Y hay una como reivindicación de clase que a veces no hay quien hable por todas estas personas que tienen el hambre y que sobreviven a eso.
sugiere también que has escrito ciertamente una novela social. Estás hablando también por toda esa hambre. Mira, es que no es intencional. Cuando Claro. tú te sientes a escribir una historia, la escribes con lo que eres, con lo que tienes. Por eso decía Rosa, al final todo es autoficción, ¿no? Escribes desde tu mundo, tus referencias, tus vivencias. Y entonces, como yo nací en Ciudad Nezahualcóyotl, crecí en Ecatepec, en una familia de 8 hermanos con mucha pobreza, soy morena. Todos esos son componentes de pertenecer a un segmento social en un país muy desigual, ¿no? Que le permite siempre la voz y el relato a quienes están en situaciones más favorecidas, que tampoco es su culpa, pero eso es así, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que a la hora de yo contar esto, Neza, Ecatepec, Santa María la Ribera, la pobreza, el hambre, mito de la meritocracia, ¿no? No es lo mismo llegar al escalón 10 si naciste en el 8, que llegar al escalón 10 si naciste en el -3, ¿no? Y entonces yo pongo ese relato allí y creo que también la respuesta que he recibido de los lectores, de muchas lectoras es, ay, qué bien que alguien cuenta que esto existe. Solo, como dice Chimamanda, ¿no? Por el peligro de contar una historia única, contemos que también están estas otras, ¿no? Y lo cuento desde adentro, no como una mirada ensayística. No es Los hijos de poco Sánchez. frecuente justamente. Soy yo contando, así se vive acá, ¿no? Es que creo que es muy poco frecuente, ¿no? Estos escritores, pones en tu biografía que eres prófuga del mundo godín, pero también en cierto modo eres prófuga de ese mundo y una vez más como el testigo, estás ahí para contarlo. Y no hay tanto en las letras mexicanas precisamente por esta desigualdad que existe en el que las letras y la posibilidad de ser escritor necesitan una fuerza descomunal si no naciste en el escalón correcto. Y no lo hay tanto también porque existía este prejuicio en los 70 y 80 entre los escritores de que le podías dar la voz a otro. Cierto. Era parte del proyecto literario, ¿no? Y no es verdad. Tú nunca puedes darle no debes hablar por otro. Yo, una riqueza que encuentro en estas literaturas del yo, es que se están hablando desde lo vivido, desde lo encarnado. No quieren salvar a nadie. El proyecto no es antropológico, moral, social, es literario. Y está encarnado en una experiencia personal. Y por eso, paradójicamente, alcanza a hablarle a todos, a esos otros, porque está hablando en su lengua, de sus lugares, de sus retos, carencias, perdones, lo que sea, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Pero es que ¿cómo vamos entonces a hablar? O sea, estamos ya condenados, Rosa, por lo que dices, y es verdad, a hablar solo desde el yo. Ya no podemos, o sea, hoy en día es exacto, si no eres negro no puedes hablar de los negros, si no eres pobre no puedes hablar de los pobres, si no eres, o sea, no sé, o sea, estamos por eso quizás todos yéndonos hacia la autoficción, y hablo también por mí, hablo por los que leo, o sea, hay una recuperación del hablo solo de lo que puedo hablar porque me pasó. No exactamente, pero sí creo que hay una serie de cortapisas en ese hablar por el otro que no existían. Una de ellas la cultura de la cancelación y la corrección política, ¿no? Un negro se va a decir a sí mismo negro, soy negro. Punto. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos todas las nuevas tecnologías, el GPT, o sea, todos estos algoritmos que nos escriben. Para todos los que fueron creyentes y pensaron en algún momento que algo nos escribe, no estaban en el error. Algo nos escribe, pero de una manera distinta. ¿Qué se salva? La teoría del mono infinito, exacto, ¿no? Que escribe quien sea y al final junta las letras y sale. Monogramático, pero ahora este algoritmo que puede escribir teóricamente obras de teatro y cuentos y novelas, y hay una parte que no va a conocer, que es esa parte del ¿Cómo yo, hace el de yo? la ficción. ¿Cómo hace el yo? Yo lo que creo es loco. que nunca la historia de la humanidad ha dado cuenta de que cancelar sale bien. Ni prohibir, ni... ¿no? Entonces, quizá no se trate tanto de decir, ya no puedes hablar de eso si no perteneces, sino más bien de abrir el espectro. Exacto. Y que entonces no tengan la voz solo de un lado, narrando como sujetos de observación, ¿no? Como al sujeto de estudio, sino que ahora el sujeto de estudio puede contar su propia historia, pero también los demás que cuenten la historia, ¿no? O sea, yo que lo que creo dialoguen es que con se la trata de sumar voces, no de cancelarlas. Eso sí me parece peligrosísimo. De acuerdísimo,
Bueno, por eso dialogan las novelas, sin saberlo, Sí, sin ponernos de acuerdo, ¿no? Sin Porque- conocernos sí, las escribimos. Sin conocernos nosotras. Pero yo creo que sí lo que viene a cuestionar estos otros modelos de escritura es la idea de pensar que hay alguien que puede escribir una épica en tercera persona que a todos nos representa, no siempre. Por supuesto que tiene que ver el cómo. Siempre el proyecto estético, literario, es lo que tiene más fuerza. Finalmente hay una verdad, que es la verdad literaria. Pero esta otra pretensión de suponer que explicas lo social, lo histórico, lo económico, contando solamente en tercera y solamente si eres hombre y solamente si hablas desde tal clase social. Y por cierto, solamente si hablas de a tales clases sociales, eso es un mito que se ha terminado ahora, me parece. De acuerdo. O sea, me impresiona mucho lo que dijiste del GPT, que es cierto que no tiene un yo, eso lo va a separar para siempre de una escritura para mí realmente humana, que es la experiencia del yo, un yo que está situado, que es de cierta manera socialmente. Bueno, que son capaces de inventar robots que ya, o sea, una seguro máquina que ya lo con van pasado y con Ajá. color de piel y con ¿no? lenguaje y con clase Por lo social. pronto no tiene yo y no tiene fe, porque yo le pregunto, si le claro. preguntas, ¿existe Dios? Te dice, Que no no. estoy preparado para contestar. Ah, sigue, qué prudente. No, No se mete con la fe. Pero eso lo que significa es que tiene claros límites, ¿no? O sea, hay sí. universos que no puede sentir, Que no conocer, puede sentir, ¿no? conocer. Narrar. Por supuesto. Abismos. Todavía. Todavía. Bueno. Pues sí, oye, y para terminar con un poquito, un último comentario sobre La cabeza de mi padre. Esa es una dedicatoria a a todos los que como yo buscan a su padre. Pero también parece una novela que es para los que no tienen ese problema y vean ese problema, ¿no? O sea, siento a veces que es como de, ustedes que buscan a su padre ya lo comprenden, ya saben, pero ustedes que no lo buscan o ustedes que no les pasó, miren, esto es lo que vivimos todos los demás, ¿no? Sí, bueno, se volvió un poco natural e inevitable ese tono que de pronto tiene, ¿no? Yo siempre asumo, y ya lo digo con perdón por existir, pero yo sí escribo con mis emociones por delante. Me gusta hacerlo. Y también me gusta retar esta idea de que esta mirada muy masculina de que la buena escritura no es emocional, porque si es emocional es cursi. Bueno, tenemos emociones, ¿no? Y a mí me gusta ponerlas en mi escritura, entonces sale esa rabia de mírennos, del otro lado se creció así, se vivió así, existimos, y vale la pena que estas historias se relaten, solo eso, ¿no? Ya se agradece, creo que no todo el mundo tiene justamente la fuerza de ir contra la moda, de ser un poquito menos emocional, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Sigue habiendo estas emociones, sigo desbordándome y también así somos, ¿no? No es del pasado, es de hoy. Pues nos despedimos de esta novela por el momento, la dejamos en las páginas para que la descubran todos nuestros lectores, toda nuestra audiencia. Espero que se precipiten a la siguiente librería, la librería más cercana, que sea de barrio, por favor. Que se precipiten. Que se precipiten, ¿no? Batiborren, ¿no? Vamos a irnos a un corte y volvemos con nuestra recomendación clásica, que es El Frankenstein de María Shelley. Más se conoce a la criatura, el doctor Frankenstein, y a la criatura de la criatura, aquel monstruo con forma semihumana, que a la creadora de ambos, Mary Shelley, la mujer inglesa del siglo XIX que escribió la primera novela de ciencia ficción. El éxito de la obra fue inmediato, y aunque la autora la consideraran un monstruo también por atreverse a escribir un relato tan espeluznante en su siglo, el tiempo la ha colocado ya entre los más importantes escritores de la historia. El clásico Frankenstein de María Shelley. Creo que Frankenstein es una palabra que ha pasado al vocabulario común. Yo creo que no hay persona que pares en la calle y le digas Frankenstein y no sepa de qué estás hablando. No sé si han leído el libro, quisiera dudarlo. Pero es una historia que ha trascendido los siglos por la genialidad de la idea. Queridas Rosa y Almadelia, ¿por qué recomendamos hoy leer o volver a leer
¿no? El Frankenstein de María Shelley. Bueno, yo para retomar lo que acabas de decir, es muy interesante cómo Frankenstein obliteró en realidad al personaje. La criatura no tiene nombre, es la Cierto. criatura, pero todos creemos que Frankenstein es ese monstruo, ¿no? Ujú. Y también obliteró un poco a Mary Shelley. Conocemos más a Frankenstein y la figura de Frankenstein. Yo creo que mucha gente no sabe que ella es la autora. Y se convirtió en un adjetivo, ¿no? Ay, me quedó un Frankenstein, Sí, pero... sí, sí. Entonces, cuando algo provoca eso, es porque detrás hay una historia. Uno, la idea es genial, aterradora, ¿no? Y A ver, contemos la idea rápidamente. contemos la idea rápidamente. El doctor Frankenstein está obsesionado con darle vida a partes de un cuerpo humano gracias a la galvanización que inventó un italiano, Luigi Galvani, y lo logra. Pero sale mal, ¿no? Ahí está la tecnología, el GPT. Sí, es un poco eso. ¿Cuánto puedes trascender dentro de los límites éticos la posibilidad de trastocar la vida, ¿no? Arranquemos por ahí. Sí. Y digamos también que el origen de la idea es extraordinario. Se reúnen unos amigos en Villa de Odati, En Ginebra, en ¿no? Ginebra, en un año muy particular donde la erupción de un volcán hizo que hubiera cenizas, tormenta y niebla por mucho tiempo, es decir, casi construyó el ambiente romántico en el que se va a situar la historia. Hacen una apuesta, está el doctor Polidori, a quien le dicen Polidori por razones no correctas, ¿no? Está Byron, que es tremendo, y Lord enormemente, Byron. además admirado y se siente prácticamente Dios, porque encima era rico y era Y guapo. guapísimo. Guapo, Sí, rico, chaparrito, intelectual. ahora ya me he dado cuenta, pero bueno, eso no Pero era el contaba. rockstar Sí, del era, sí, momento. era el rockstar, y el rostro. Ah. Y está el poeta Shelley y está Mary Shelley también. Y después de esta discusión, sí, se retiran a sus habitaciones. Polidori escribe una novela sobre el monstruo, bastante menor que la de Mary Shelley, y Mary Shelley empieza a escribir esta portentosa novela que, como dice Alma, es retar al creador por construir a partir de un cuerpo muerto una criatura con vida. Sale mal y no. En realidad, Frankenstein, no el doctor, la criatura, como la llamamos ahora, digamos, the creature, es bueno, es buenísimo. buenísimo. Se quiere acercar a una niña, pero la mata porque tiene una fuerza Oye, que no puede. resulta más humano que los Sí, claro, humanos. claro. Eso también es increíble. Esto es ¿no? muy extraordinario porque yo pienso que Mary Shelley está hablando de sí misma Claro. al dibujar la criatura. Es una mujer, es decir, la criatura es lo inadecuado, lo impertinente, lo que queriendo hacer el bien y acercarse a los demás es repudiado, lo que comete errores con cada acto de su vida y va a ser censurado. Es una maravillosa metáfora de todos los que no pertenecen a la norma dominante. Por eso también es poderosísimo. Mary este Shelley libro. se había ido con 16 años, se huyó, se fugó con Percy Shelley, que estaba casado. Entonces, de entrada, ahí había una ruptura, ¿no? Y luego también viene de mucha tenebra en su vida, muertes, Sí. hijos, la hermana, ¿no? Sí. Ser escritora, 1818, tenía 19 años, era una niña y no a la vez. Entonces, todo este ser mujer, ser un monstruo, ser distinta, está reflejado, me parece, Claro. en la En criatura. la época se leyó como que el monstruo es que una mujer haya escrito eso. Claro. Pero ustedes mismas dijeron también, o sea, hay muchos monstruos aquí o sospechosos de monstrismo, ¿no? Monstruosidad, De claro. monstruosidad, porque dicen que Frankenstein, la gente piensa que es el monstruo, pero no. La criatura es sin nombre, de hecho no tiene Sí, nombre, ni siquiera no. recibe bautismo, o sea, no, ni Nunca, siquiera recibe nombre, o nunca. sea, realmente el outcast, el bastardo que ni nombre Que un nada. padre abandona. Que un padre. Pero entonces, ¿quién es el monstruo? Es en verdad sí es Frankenstein, pero Víctor el doctor Frankenstein, Víctor claro. Frankenstein, ¿no? Es el verdadero monstruo, que es el padre que abandona a su criatura. Sí, y Y el aparte es tema- un hombre que crea, o sea, que da a luz y no sabe qué hacer y con no esa sabe qué criatura. hacer con esa criatura. Es un padre que abandona
el tema de la monstruosidad aparece a lo largo en que la criatura, que es profundamente humana, que además se humaniza leyendo, Sí. Ay, sí. aprende a leer Y escuchando música. y escuchando Un música violín. y viendo de lejos a una familia, ¿no? Tiene más empatía Sí. que los humanos, ¿no? Y esta monstruosidad que ya planta Mary Shelley, que luego aparece, porque es anterior a el Drácula de Bram Stoker, es anterior a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es anterior a, ¿qué otra diré? Bueno, Dorian Gray, ¿no? Que también es un monstruo dentro de... A mí sí me parece alucinante lo infinitamente precursora que es Mary Shelley en ese planteamiento y otros tantos, porque la novela tiene muchas lecturas, ¿no? Oye, lo infinitamente actual. Porque mencionaste ahora la ciencia y estamos aquí Sí. hablando de los dispositivos y el GPT y la robótica y esta inteligencia robótica. artificial que nos tiene ahora consternados y fascinados al mismo tiempo. Ajá. A su manera tuvo consternados y fascinados también en el siglo XIX a inicios estos descubrimientos Claro. de la ciencia, porque siempre el reto es hacer algo, construir algo que sea más grande que lo que existe y un humano que sea todavía más poderoso que todos El los pecado humanos. de la ubris. Sí, exactamente. De sin la saber, soberbia. exacto, que ese puede ser también nuestro fin y nuestra destrucción. Siempre estamos viviendo esa ambivalente pasión, ¿no? Dicotómica. ¿Podrá el robot contra nosotros? ¿Será el fin de la No, y escritura? la pasión de wow Sí. con la ciencia y Sí, qué horror, hasta dónde nos puede Al llevar. O mismo sea, la tiempo, admiración ¿no? y el horror. Sí. Sí, en ese sentido es Ante- profundamente filosófica también. Sí, también. Claro. O sea, Y ¿cuál muy es el- científica, porque lo que hemos dicho es que aunque se haya convertido en otras muchas historias, cuando se la sintetiza o se pasa al cine, hay muchas versiones, hasta de la novia de Frankenstein, ¿no? Ah, sí. Frankenstein y Ah, tal. bueno, es que la criatura quiere una novia. Sí, Como sí, Adán quiso a Eva. exacto. ¿Y qué sucede? Entonces toca todos los mitos, atraviesa todo este problema de la ciencia y es una novela que habla de los conocimientos científicos de su época, es un Ujú. ensayo, Sí, sí, es sí. una novela ensayo. Sí. En eso también es Ahí te precursora. muestra la Muy gran híbrida. cultura No. de María Shelley también, Sí, el sí, gran sí. también privilegio de estas mujeres, hija de feminista además. Además, Uy, sí, de oye, Mary Wollstonecraft, la gran feminista. los derechos de la mujer, Sí, claro. claro. Lectora del Quijote, Mary Shelley, que también es a su manera una criatura, ¿no? Sí, Ese totalmente. pobre Alonso Quijano. Totalmente. Sí. Me parece bien interesante, ¿eh? O sea, no había reparado en el hecho de que pide una mujer y no se la dan. El padre, además de abandonador, no cumple sus promesas. Porque le dice que sí, Víctor Frankenstein le dice a la criatura que sí, que le va a dar eso que está pidiendo, que es una compañera. Y empieza a trabajar en ello y no lo hace. Y no Es lo que cumple. este Víctor Frankenstein desde el principio es un Sin pusilánime. pagar la pensión. Yo Es lo un odio. horrible Lo pusilánime. odio. Sí, sí. A ver, Noto es hay que- unas resonancias en tu novela que tienen que ver con Con ese el padre, No, ese padre que también hace hay algo y se va. decir- No, hay que decir que está empavorecido. Claro. Se da cuenta de la dimensión De lo que hizo. de lo que hizo. Uf. Y acaba, pues sí, gritando en las nieves y acaba muy arrepentido de haber hecho lo que hizo. Sí, 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 sí. me Cuidado, gusta. cuidado, inteligencia artificial. Cuidado, inteligencia artificial, en querer crear a un ser a tu semejanza, que Ujú. no hay, no, Pues a través sí. de la ciencia. Ahí está la pobre oveja Dolly, no le fue nada bien. No le fue nada bien a la oveja Dolly. Y última cosa que me gusta también, última lectura que quiero decir de Frankenstein, que está padre, que me gusta mucho es también, ambivalencia del monstruo. Frankenstein es un monstruo, como ustedes dijeron, es todo, en realidad es lindo y tiene amor, nace Sí, como naturalmente sí. bueno, un poco el mito Sí. del buen salvaje que crece en la Sí, naturaleza sí, y no ha sido viciado por el hombre, pero tiene Sí. una apariencia monstruosa. Sí. En cambio, Víctor Frankenstein, el que lo crea, tiene una apariencia de hombre normal, incluso agradable. O sea, lo reciben cuando está de prófugo, lo reciben, tratan de ayudarlo porque tiene una apariencia noble. Ujú. Y en realidad estamos descubriendo que también tiene una monstruosidad terrible. Pues ¿no? ahí Es ya la está, apariencia Claro. contra el interior. hasta una línea casi psicoanalítica, ¿no? La sombra, el monstruo interior, en fin. Tiene también esa lectura. La ¿no? crítica de clase, con todo y que Mary Shelley pertenece a la clase privilegiada, lo mismo que Byron, lo mismo que Percy, etc., alcanza a ver a los desposeídos, a los que están del otro lado, que nadie admite, que nadie quiere, y a los que les temen. Porque lo peor que le puede pasar a la criatura es que todos le Le temen, temen, huyen de ella. huyen de él. No hay ni siquiera Ahora sí la que solo curiosidad. quiero que me quieran, decía Frankenstein. ¿no? Exacto, en Y realidad. si no me sí. quieren, te destruyo. Bueno, eso también, hay algo
de repente al decirlo me doy cuenta de lo terrorífico que es el si no me quieres te destruyo. ¿Les suena? Sí. Pues no suena, porque Uf. además de ahí surgen una serie de novelas derivadas de distintos temas. Incluso uno puede ser el réprobo social y sociópata al que te referiste, ¿no? O sea, No, y Mary al Shelley hombre abre que muchas quiere poseer ramas. una Al hombre mujer y tirano, eres al mía, hombre eres mía abusador. o te destruyo. Sí, No, de repente sí, me sí. llegó el claro. sí. Está O me ese quieres o arco. te mato. Sí, sí. Miau de nadie. Uf. Hay que leer a María Shelley. Lean, Hay que Lean, leer, leamos. lean Recomendamos vivamente Frankenstein. Vivamente. regresar a Además, esta historia. es una novela epistolar, son cartas. Sí, y eso sí, ya es muy cartas. rico también de También, irse también. disfrutando, ¿no? O sea, y yo he llegado a pensar, volviendo a leer Frankenstein por culpa de ustedes, gracias a ustedes, que me dijeron, vamos a hablar de Frankenstein. Dije, órale, saco de nuevo mi libro. Es el amor a la naturaleza y los románticos, Ujú. que hoy en día estamos tan lejos y tanto nos sería bien volver a amarla de esa manera, con tanto sentimiento. O sea, yo creo que es la novela contra el cambio climático que podríamos tener, es el nuevo También. romanticismo. Ujú. Volver a ir a buscar toda la naturaleza. Bueno, se notó Muchas nuestro gracias. entusiasmo. Lean Frankenstein. Vean, Muchas vean. gracias Rosa, Sí, muchas gracias sí, Almadelia. Yael, muchas Ustedes, gracias. qué placer. Deliciosa conversación. Sí, qué rico. Gracias. Pues ojalá y lo que queremos es que se susciten conversaciones en las librerías, que leamos, que vayamos a las librerías a leer, a platicar. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al equipo de TV UNAM, por supuesto, por acompañarnos aquí, a ustedes que nos oyen y que leen. Esperemos que lean, que los estamos convenciendo y nos vemos pues en las librerías de la Ciudad de México y del país muy pronto.